Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Kravchenko. Soy docente de la Cátedra de Matemática 4 y en esta oportunidad vamos a estar repasando un poquito algunos contenidos que ustedes ya vieron en Matemática 3, pero que capaz precisan para la partecita que nosotros vamos a dar de estadística de regresión lineal simple. ¿Sí? Acá vamos a repasar del apunte de la profesora de Matemática 3, María Beatriz Pintarelli. Vamos a repasar hoy, en esta ocasión, estimación puntual, la parte de estimación puntual que ustedes ya vieron, ¿sí? Vamos a repasar más que nada los conceptos, algunos significados, ¿sí? Eh, para que ustedes los tengan lo más fresco posible para cuando lean la parte nueva, cuando veamos la parte nueva de regresión lineal, ¿sí? En Matemática 4. Bien, vamos a recordar los conceptos más importantes, que eran, por ejemplo, acá yo se los fui marcando. Bien, uno que tiene generalmente en estadística una población que está formada por la totalidad de unas observaciones de las cuales se tienen cierto interés de saber características, si es una población, bueno, qué color de ojos tienen, o cuánto miden, o cuánto pesan, ¿sí? O otros tipos de características cuando se le aplica una droga, o otro tipo de experimentos, ¿sí? De una población total, uno generalmente no va a poder medir a cada persona, sino que va a tomar una muestra. Entonces ahí viene el concepto de muestra, que es lo que más usamos en estadística. Una muestra que es un subconjunto, es un pedacito, ¿no? Del todo de la población, es un pedacito, ¿sí? Es una cantidad finita de observaciones seleccionadas de una población, ¿sí? Eso es lo primero que uno estudia en estadística. Bueno, ¿cómo la llama? Lo llamamos x1, x2, xn a esa muestra aleatoria, y vamos a decir que es una muestra aleatoria de tamaño n. Sí, ¿qué tiene que cumplir? Cada xi sean independientes, idénticamente distribuidas, ¿sí? O sea, con la misma distribución, con la misma media, ¿sí? De la distribución, el mismo mu y el misma varianza sigma al cuadrado. Generalmente, que denotamos con esas letras la esperanza y la varianza. Bien. Entonces, para nosotros, dado un parámetro que queremos estimar de la población, por ejemplo, puede ser la media, la varianza, ¿sí? Son los más conocidos. Lo que vamos a llamar un estadístico va a ser una función que va a depender de la muestra aleatoria que nosotros tomemos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más con los estadísticos usuales. Dada una muestra x1, xn, de una variable aleatoria como una variable aleatoria x, que representa la población total, y un experimento o una medición que estemos haciendo sobre esa población, la esperanza de x es mu, ¿sí? Que es un parámetro, ¿sí? De la población. Y la varianza de x es sigma al cuadrado, que es un parámetro de la población, ¿sí? Pero como les contaba antes, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una muestra de esa población. Entonces, el mu verdadero y el sigma al cuadrado verdadero no lo vamos a conocer, sino que lo vamos a tratar de estimar. Digamos decir, bueno, aproximadamente se acerca a tal valor. Entonces ahí es donde entra el hecho de querer calcular o armar un estadístico. Entonces, para mu, para la media, en general, lo que usamos de la muestra aleatoria, como construimos un estadístico, es usando la media o promedio muestral, que se acuerdan que era x raya igual a 1 sobre n de la sumita de todos los elementos x u y de la muestra. Lo mismo para la varianza, ¿sí? El estadístico que vamos a usar para estimar el verdadero valor de la varianza va a ser la varianza muestral, que en este caso se define, fíjense, como un s al cuadrado igual 1 dividido n menos 1, y también de las sumitas t.
serían el valor de los XY de la muestra menos la media muestral, ¿sí? La distancia que hay entre los XY menos su media muestral elevado al cuadrado, ¿sí? Por eso es una distancia. Bien, y además también puede ser de interés la desviación estándar muestral, S, ¿sí? Que lo obtenemos fácilmente de la varianza muestral. O sea, si uno quiere, en vez de la varianza, quiere estimar el sigma solito, que es la desviación, ¿sí? Estándar de la población, entonces va a usar en la muestra la desviación estándar muestral S para estimarlo, ¿sí? Bien, esos son los más usados en general. Entonces, para decirlo un poquito más general, dado un parámetro que podemos representarlo con la letra tita, el estadístico, que se va a usar como estimador puntual. ¿Por qué puntual? Obviamente porque dependíamos de la muestra, o sea, dependíamos de los valores X u Y, ¿sí? Entonces, un estimador puntual de tita, que lo vamos a simbolizar generalmente como un tita sombrerito, este símbolo acá como un sombrerito, va a ser, como les contaba hoy, una función, fíjense, una función h que depende de los valores x1, x2, xn de la muestra. Y eso es lo que vamos a llamar estimación puntual del parámetro. ¿Sí? El parámetro, el valor real de la población, el tita no lo vamos a saber en general, sino que lo vamos a estimar con tita sombrero, ¿sí? A través de una muestra. Esa es la idea en general. Bien. Acá tienen un par de ejemplos, si quieren volver a repasarlo. ¿Y qué vamos a analizar ahora? Vamos a repasar unos criterios para cómo yo sé qué estimador, dado un parámetro, si tengo más de un estimador, cuál es mejor o no, cómo compararlos y qué tan exacto o bueno, qué tanto se aproxima al valor verdadero del parámetro. Entonces, se dice que un estimador puntual tita sombrero es un estimador insesgado, que es una de las características que podemos estudiar, un criterio del parámetro tita, si la esperanza de este estimador, tita sombrero, es igual al valor del parámetro tita. ¿Sí? Donde tita, acuérdense que es el valor verdadero de la población siempre. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre la esperanza de tita sombrero menos el valor verdadero tita del parámetro, esa diferencia se la llama como sesgo del estimador, tita. Y generalmente se denota como B de tita sombrero, ¿sí? Entonces, esto es un criterio para ver qué tan bueno, fíjense que estamos midiendo acá en el fondo, del valor verdadero que es del parámetro tita, con la esperanza de el tita sombrero, que está construido en base a la muestra. Entonces estamos viendo si el valor promedio en cierta forma se acerca o no al valor verdadero del parámetro, ¿sí? Y fíjense que acá en el comentario, si un estimador es insesgado, o sea que cumplía que la esperanza de tita sombrero era igual a tita, fíjense que esta diferencia se me hace cero, se me hace chiquita. Entonces el sesgo, que es el B, perdón, de tita sombrero, es cero, ¿sí? Esto sería cero. O sea que es bastante bueno, ¿sí? No, porque está bastante cerquita del valor verdadero, ¿sí? Se hace chiquito. Eso es lo que me estaría indicando. Bueno, acá tiene un par de ejemplos para repasar las cuestiones. Y vamos a ver ahora otra herramienta que tenemos ahora sí para comparar. Si yo tengo un parámetro tita, si tengo más de un estimador, tita 1 sombrero y tita 2 sombrero, a ver cuál de los dos es mejor, ¿sí? Bueno, acá para poder definir cuál de los dos va a ser mejor, va a entrar en juego la cuestión de la varianza de cada estimador. Antes hablábamos de la esperanza cuando mirábamos lo de si es sesgado o no, ¿no? La esperanza del tita sombrero. Pero ahora vamos a ver qué papel juega la varianza, ¿sí? Bien, acá tienen un par de gráficos para ver la idea, un poquito, ¿se acuerdan de la varianza? Es como que nos muestra la dispersión de los datos, qué tan dispersos están en la gráfica, ¿sí?
Entonces, la idea es que cuantos más estén concentrados, mejor es el estimador, con lo cual la varianza tiene que ser chica, ¿sí? Esa es un poquito la idea que ustedes pueden ver acá en este gráfico para ir comparando los distintos estimadores tita 1 y tita 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que uno va a definir es el error cuadrático medio, para poder comparar dos estimadores del mismo parámetro tita. Entonces, en general se define el error cuadrático medio de un estimador tita sombrero del parámetro tita como una esperanza, fíjense, ¿de quién? Del valor verdadero. Acuérdense que el parámetro tita, el valor estimado de tita sombrero, la diferencia entre ellos se le va a dar al cuadrado, es una distancia. Se está mirando ahí, ¿sí? Entonces, la esperanza de eso. Que obviamente trabajar capaz que con esta fórmula es un poquito más tedioso, por eso hay una forma de reescribirlo al error cuadrático medio en base, fíjense, justamente de la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. ¿De dónde salía esa fórmula? Aquí tienen la demostración, es desarrollando todo lo que está acá dentro de este cuadrado, ahí se los dejo para que lo repasen si quieren, simplemente la explicación matemática de por qué vale esta otra forma de reescribir el error cuadrático medio, ¿sí? Que los va a ser bastante útil. Ahí se ve la importancia de la varianza, de analizar la varianza del estimador y el sesgo, para poder determinar qué tan bueno es en comparación de otro también estimador del mismo parámetro. Y este es el criterio importante que podemos resumir. Si queremos comparar dos estimadores, tita 1 sombrero, tita 2 sombrero, de un mismo parámetro tita, vamos a analizar la eficacia mirando este numerito, ¿no? O sea, el cociente de ambos errores cuadráticos medios. Y obviamente, si este número es menor que 1, por ejemplo, me está diciendo que el error cuadrático medio de tita 1 sombrero es más chico que el de tita 2, con lo cual tita 1 es más eficiente que tita 2, ¿sí? Cuanto más chiquito es mejor, porque acuérdense cómo es el error cuadrático medio, depende de la varianza, ¿sí? Y si el sesgo es 0, va a depender directamente de la varianza, es un caso particular. Pues, o sea, si tita 1 y tita 2 fueran insesgados, depende directamente de la varianza el valor. Por eso, cuanto menor era la varianza, era mejor el estimador, ¿sí? Que era un poquito lo que hablábamos antes. Bien, todos estos son criterios y cuestiones para comparar estimadores de un mismo parámetro, ¿sí? Para ver qué tan bueno es. Bueno, acá un poquito en las observaciones lo que decía de insesgado, si ya sabemos que el tita sombrero es insesgado, el error cuadrático medio va a ser igual directamente a la varianza porque el sesgo me daba 0. Mira un poquito de eso. Si quieren repasar un poquito estas observaciones, no va a venir nada mal. Y siempre tienen los ejemplos también para ayudarse. Bien, pasemos a otra cuestión importante de estimadores, que es la consistencia de estimadores puntuales. Acá tenemos un estimador, si sea tita sub n sombrero, un estimador de parámetro tita, basado en una muestra x1, xn, de tamaño n. Diremos que el estimador es consistente de tita si se cumple este límite. ¿Qué me está queriendo decir este límite? Que después lo vamos a ver de otra forma no tan matemática. Me dice, lo de adentro de la probabilidad es el tita sombrero es su n, está dependiendo del tamaño de la muestra n, ¿sí? El valor del parámetro tita, que es el valor verdadero de la población. Entonces me está diciendo que la diferencia, la distancia, fíjense, es un valor absoluto, la distancia de el valor verdadero con respecto al estimador, ¿no? Cuando n tiende a infinito, o sea, cuanto más cantidad de datos tome, mejor, ¿sí? Estos dos se van a acercar más, esta diferencia se va a acercar más, pero si la diferencia entre ellos fuera grande, mayor o igual que un épsilon, ¿sí?
Lo que yo quiero es que la probabilidad de esto sea lo más chico posible. Por eso tiene que tender a cero el límite. ¿Por qué? Porque en realidad de lo que dice acá adentro, yo quiero que a medida que la muestra crezca, el estimador, que es el θ sub n sombrero, se acerque al valor verdadero. Entonces, si la distancia entre ellos fuera mayor que un épsilon, yo quiero que la probabilidad de eso, la función de probabilidad, los que están midiendo es eso, es eso de este intervalo, digamos, lo pueden ver como un evento, un intervalo real, si quieren, que esto se vaya a cero, que sea muy chiquito esa diferencia, ¿sí? Porque queremos que en realidad esté cerca cuando el n crece. Bien, eso es un poquito la interpretación de este límite, que matemáticamente se usan un montón de herramientas que acá están mencionadas un poquito. Estos son un poquito de las cosas que se usan, el teorema central y distintos tipos de convergencia, esta P en probabilidad, convergencia en distribuciones, que ya escapan un poquito tanto a todas las materias que ustedes ven, es muy matemático esto, pero bueno, está mencionado como para que más o menos vean de dónde con qué herramientas matemáticas sale, pero ya es muy formal. Entonces, esta es la definición de consistencia de un estimador puntual. Pero uno lo que va a usar, la practicidad del análisis, es este teorema. Las condiciones que nos dan este teorema son mucho más lindas, ¿sí? Si tenemos un estimador θ sombrero sub n, estimador de parámetro θ, basado en una muestra x1, xn, fíjense que lo que les va a pedir es, ¿se acuerdan? Que para que el estimador sea insesgado, la esperanza de esto tenía que ser θ. Bueno, ahora a medida que yo tome una muestra cada vez más grande, o sea, el límite, cuando n tiene finito, ¿sí? Voy a querer obviamente lo mismo, que se parezca al parámetro θ. Y la varianza, como les contábamos hoy, que sea lo más chica posible. Entonces, por eso, a medida que yo tomo una muestra cada vez más grande, el estimador depende de esa muestra, voy a querer mejorarla, esta varianza, voy a querer que sea cada vez más chica, por eso el límite va a cero. Y si se cumplen las dos condiciones, entonces voy a poder afirmar que mi estimador θ sombrero es un estimador consistente de θ. Estas dos herramientas me van a decir eficazmente si es bueno el estimador que estoy encontrando. La demostración está un poquito explicada acá y también nuevamente son cosas muy matemáticas que se salen un poco de los cursos ya que ustedes tuvieron. Entonces, bueno, está contado brevemente como para que tengan una idea, ¿sí? Bien, tienen ejemplos también. Y vamos específicamente ahora a encontrar, ver los métodos para poder encontrar estimadores puntuales también. Que son dos los que ustedes vieron, métodos de momentos y de máxima verosimilitud. El método de momentos, nuevamente está la explicación media formal, pero era básicamente armar un sistema, es este sistema de acá, donde los mu sub i, fíjense, dependiendo si era el caso de la variable discreta o continua, era la esperanza de x elevado a una potencia k. Fíjense en mu sub k, fíjense, si es el mu sub 1 es la esperanza de x, de la variable x, ¿sí? Que bueno, si ustedes van a usar otro estimador, ¿sí? Si es el x raya, la esperanza de x raya, y así sucesivamente. Y depende, bueno, depende de las distribuciones que tengan las xy. Y acá también lo mismo para el caso continuo. Y los m sub k mayúscula eran las sumas estas, ¿sí? Con los xy elevado a la k también. Así que, por ejemplo, cuando es el mu sub 1, no es otra cosa que el x raya, ¿sí? Eso me querías decir. Esta sería el x raya, y bueno, cuando es mu sub 2, bueno, es la sumatoria de 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i elevado al cuadrado, pero no tiene ningún nombre específico.
¿Cómo sé cuántas ecuaciones tengo? Dependiendo de las muestras, las XY, la distribución que tengan, la cantidad de parámetros que tenga esa distribución. Si ustedes están en un ejemplo, por ejemplo, de que las XY tienen distribución binomial, la binomial tiene un solo parámetro P, entonces van a tener una sola ecuación, que es la primera, ¿sí? En cambio, si están con la distribución continua normal, que tienen al mu y el sigma al cuadrado, tienen dos parámetros desconocidos, entonces van a tener dos ecuaciones. Van a armar un sistema de dos ecuaciones con el método de momentos para poder estimar todos los parámetros. Esa era un poquito la idea del método de momentos. Que acá tiene un par de ejemplos para ver. Uno con la función gamma, que tiene dos parámetros. Después tienen otro ejemplo para repasar, con la función uniforme. ¿Sí? Me quedó acá medio, ahí está. Con la uniforme, que tiene solamente un parámetro, también para repasar. Y después con la normal. Bueno, acá en este caso, si conocen la esperanza, entonces tiene solamente un parámetro que estimar, que es el sigma al cuadrado. Después, el método máxima verosimilitud, que era el otro método que ustedes tienen para encontrar estimadores también, trataba de construir una función de verosimilitud, que se llamaba la L, que depende, fíjense, de los valores puntuales de la muestra y del parámetro tita, ¿sí? Entonces, dependiendo que sea el caso discreto o que sea el caso continuo, ¿sí? Es que ustedes van a usar la función de probabilidad P chiquita, acá en el caso discreto, o la función de densidad continua en el caso continuo, ¿sí? Entonces, tenemos dos casos según si nuestras variables x y son discretas o continuas, ¿sí? Bien, entonces, acá tienen los ejemplos para repasar y acordarse que el objetivo de esta función es encontrar el valor tita, ¿sí? Tal que maximiza la función de verosimilitud. Para eso teníamos que derivar parcialmente, ¿sí? Porque estas funciones dependen de más de una variable, ¿sí? Que es lo que vimos acá en la parte de análisis. Entonces tenemos que derivar parcialmente. Generalmente nos va a interesar la variable parámetro, en este caso tita. Entonces derivamos parcialmente con respecto a tita, igualamos a 0 para buscar los candidatos a puntos críticos, y de ahí, después mirando otras derivadas, es posible ver derivadas de orden 2 y todo eso, es posible clasificar por qué sería un máximo o un mínimo en una función de dos variables o más, ¿sí? En este caso nosotros queremos buscar para los valores, los puntos críticos, tal que sea un máximo, ¿sí? En general van a ver que para aplicar esto, recordando un poquito, fíjense en los ejemplos, una vez que la armaban, primero aplicaban el logaritmo de esta función, ¿sí? Dependiendo de cómo les quedan, acá tienen el caso binomial, aplicaban el logaritmo de la función L, ¿sí? Y ese logaritmo natural es el que le buscaban el máximo. Entonces, una vez que construían el logaritmo de la función L, ¿sí? Esto lo derivábamos parcialmente con respecto a P, igualábamos a 0 y ahí sacábamos el punto crítico, que era el candidato a el estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? De ahí despejábamos y encontrábamos quién era, por ejemplo, el pez sombrero en este caso, que están trabajando con la binomial, ¿sí? Y también tienen acá un caso para repasar con la exponencial, sí, que depende de lambda, ¿sí? Bien, eso para repasar qué era un los métodos para encontrar estimadores, el método de momentos y máxima verosimilitud. Bueno, acá tengo un montón de ejemplos para repasar. Y bueno, las propiedades más importantes del método de estimadores máxima verosimilitud, fíjense que pueden ser sesgados, pero en general, si tita sombrero es un estimador máxima verosimilitud de un parámetro tita, ¿sí? Basado en una muestra n, entonces el límite
cuando n tiene infinito de la esperanza de esto, tiene que ser 0, habíamos dicho, pero no siempre tiene que suceder, ¿sí? Entonces, es como una condición más débil, asintóticamente insesgado, se dice. Después, fíjense que las propiedades, de todas las propiedades que tienen, más importante, la propiedad de invarianza es una de ellas. Si tita sombrero es el estimador máximo de la similitud del parámetro tita, el estimador de máxima similitud de una función g que le apliquemos a tita es g de tita sombrero. Pero siempre y cuando uno aplique una función que sea inyectiva, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una función continua y creciente, ¿sí? Que tenga esas características, por ejemplo, x cuadrado, raíz de x, ¿sí? Una exponencial también es una función continua, ¿sí? Entonces, yo capaz que sé para tita, un estimador tita sombrero, y quiero calcular el estimador, por ejemplo, de tita al cuadrado. Entonces, puedo usar, a tita le estoy aplicando la función cuadrática, ¿sí? Tita elevado al cuadrado. Entonces, puedo usar esta propiedad para encontrar el estimador de tita al cuadrado, ¿sí? Sombrerito. Eso sería el estimador, que es esta g de tita sombrero. Pero eso lo puedo hacer porque la función x al cuadrado es inyectiva. Bien, con esto creo que tienen algunos ejemplos como acá, por ejemplo, para aplicarlo en la propiedad. Acá, por ejemplo, en una probabilidad le está mostrando cómo aplicar la propiedad de invarianza, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen el estimador de P, que es P sombrero, que es esta cantidad que está en base a los datos que les daban. Entonces, voy a obtener un estimador para 1 menos P elevado a la quinta, todo sombrerito, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es usar la propiedad de invarianza, ¿sí? Entonces, lo mismo que decir, bueno, 1 menos P sombrero, todo elevado a la quinta, ¿sí? Pues la función, digamos, si quieren verla así, la función x a la quinta es una función inyectiva. Y entonces, uno puede calcular este numerito que sería el estimador para este nuevo parámetro. Y bueno, el valor numérico sería este, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, con esto hemos contado un poquito esta primera parte de estimación puntual. Así que en los siguientes videos vamos a seguir repasando los otros temas de matemática 3 y luego vamos a charlar de regresión lineal simple. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video, chicos.